Las señales del satélite apuntaban a una anomalía en la montaña, pero lo que encontramos allí no era de este mundo. Algo antiguo, algo que nunca debió despertar y ahora, nos estaba observando. El frío en la montaña no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era solo la temperatura helada que se colaba entre las capas de ropa térmica, sino una sensación más profunda, algo que parecía filtrarse hasta los huesos. Habíamos llegado a la base del Guaira Supe y tras una extenuante caminata de 3 días, atravesando senderos casi invisibles y sorteando riscos que amenazaban con desmoronarse bajo nuestros pies. La expedición, compuesta por 6 personas, estaba liderada por el Dr. Álvaro Ibáñez, un hombre de unos 50 años con un historial impresionante en el campo de la vulcanología. A pesar de su experiencia, algo en su mirada delataba nerviosismo desde que habíamos comenzado el ascenso. Daniela Méndez, geofísica, no había dejado de tomar lecturas de la temperatura del suelo, frunciendo el ceño cada vez que sus instrumentos mostraban anomalías inexplicables. Germán Ortega, el guía local, tenía una expresión sombría, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar antes que aquí. Martín Gálvez, topógrafo, mantenía una actitud relajada, aunque yo podía notar cómo sus manos se tensaban cada vez que sacaba un cigarrillo para calmar los nervios. Finalmente, estaba Luis Rivas, el más joven del grupo, lleno de entusiasmo y energía, como si estuviéramos en una simple excursión universitaria. El volcán Guaira Supe se alzaba sobre nosotros como un coloso dormido, su cima oculta por un manto de nubes densas. Aunque oficialmente se consideraba inactivo, la razón de nuestra expedición era precisamente investigar una anomalía térmica detectada por satélites, un punto caliente en la cumbre que no tenía explicación lógica. Si se trataba de actividad geotérmica desconocida, podría ser un descubrimiento revolucionario. Pero cuanto más nos acercábamos, más dudas surgían en mi mente. Había algo en la montaña que no cuadraba. Alrededor del campamento, el suelo se veía inusualmente seco, casi quemado en algunas áreas. No había señales de actividad volcánica reciente, pero la vegetación parecía haber sido sometida a un calor extremo. Árboles torcidos, ennegrecidos, cubiertos de una sustancia rojiza que parecía haberse filtrado del suelo. Al analizar algunas muestras, Daniela me miró con preocupación. Esto no es normal, dijo, sosteniendo una hoja seca entre sus dedos. No hay señales de fuego, pero la estructura celular de la planta está completamente carbonizada. Martín llamó nuestra atención. Se había detenido junto a un claro y nos señalaba algo en el suelo. Nos acercamos y lo que vimos nos dejó sin palabras, huellas profundas en la roca volcánica, demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido en la zona. Las marcas parecían haber sido hechas por algo bípedo, con dedos largos y puntiagudos que se hundían en la piedra como si el suelo fuera blando. Tal vez un oso andino, sugirió Germán, aunque su tono de voz no sonaba convencido. No hay osos en esta zona, y menos con patas así, respondí, tomando una fotografía de las huellas. Luis, en su acostumbrado entusiasmo, se inclinó para tocar una de las marcas. Quizás es una especie nueva. Algo que nunca hemos visto antes, dijo con una sonrisa. Imaginen si hacemos el descubrimiento del siglo. Pero a mí no me hacía gracia. Algo en aquellas huellas me resultaba inquietante. La presión ejercida sobre la roca indicaba un peso tremendo, y lo más inquietante era que las marcas no seguían un patrón normal. A medida que avanzaban hacia la montaña, parecían hundirse cada vez más en el suelo, como si la cosa que las había dejado se volviera más pesada con cada paso. Esa noche, mientras intentábamos dormir, el sonido del aire colándose entre las rocas era extraño, casi como un lamento. Me di la vuelta dentro del saco de dormir, tratando de ignorarlo. A mitad de la noche, un grito desgarrador nos despertó. Salí de la tienda de un salto, con la linterna en la mano. La luz temblorosa iluminó el campamento, y en ese instante, supe que algo estaba muy mal. Luis había desaparecido. Su tienda estaba abierta, y en el suelo solo quedaban sus botas, abandonadas como si hubiera salido corriendo descalzo en medio del frío. Sus cosas estaban intactas, su linterna seguía encendida junto a su saco de dormir. No había signos de lucha.
Solo una línea de huellas que se alejaban de la tienda y se perdían en la ladera de la montaña. No pudo haber ido muy lejos, dijo el doctor, su rostro pálido bajo la luz de la linterna. Tenemos que buscarlo antes de que sea demasiado tarde. Nos apresuramos a seguir las huellas, iluminando el camino con nuestras linternas. Pero cuanto más avanzábamos, más extrañas se volvían las huellas. En un principio parecían ser las de Luis, pero después de unos metros, se transformaban. Los pasos humanos se volvieron más largos. Luego, dejaron de ser huellas y se convirtieron en marcas profundas, similares a las que habíamos visto antes. No tenía sentido. Era como si, en algún punto, Luis hubiera dejado de ser humano. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando el guía se detuvo de golpe y apuntó con su linterna hacia adelante. Miren eso, nos encontramos frente a una grieta en la roca, oculta entre las sombras de la montaña. Un acceso que no aparecía en los mapas topográficos. El viento que bajaba de la montaña se detenía justo en la abertura, como si incluso la naturaleza evitara aquel lugar. El más joven estaba dentro, en algún punto de aquella oscuridad absoluta. El aire dentro de la cueva era pesado, impregnado con un olor fétido que se adhería a la garganta. Olía a humedad, pero también a algo más, una mezcla de azufre y carne podrida que hacía que cada respiración fuera densa, pegajosa. La temperatura era extrañamente cálida para una cueva a esta altitud, como si en lo profundo hubiera algo vivo, algo que generaba calor. A medida que descendíamos por el estrecho pasaje, la luz de las linternas reveló detalles que hicieron que mi piel se erizara. Las paredes no eran lisas como en una cueva natural, sino que estaban cubiertas de tallados en piedra, relieves que representaban figuras humanoides alargadas, con extremidades delgadas y torsos esqueléticos. No tenían rostros definidos, salvo por una serie de ojos distribuidos de manera caótica en sus cabezas, algunos grandes y bien formados, otros pequeños y deformes, como si hubieran sido añadidos sin un orden lógico. El topógrafo, que tenía ciertos conocimientos de antropología, deslizó los dedos por las figuras con una expresión de incredulidad. No hay registros de ninguna civilización preincaica que haya dejado algo así. Sus palabras fueron bajas, pero sonaron en el silencio de la cueva como un eco imposible de ignorar. El guía, con la mandíbula tensa, sacó su machete y dijo algo en quechua, una oración rápida, como si intentara protegerse de lo que fuera que habitaba este lugar. A cada paso, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Seguimos avanzando, obligándonos a ignorar la creciente inquietud hasta que, de pronto, nuestras linternas iluminaron algo que nos hizo detenernos en seco. Un mural, más grande que los anteriores, cubría toda una sección de la cueva. La imagen esculpida en la piedra era tan detallada que parecía moverse bajo el parpadeo de la luz. Mostraba a un grupo de figuras humanas descendiendo en la cueva, explorando la oscuridad, pero había algo más. Entre las figuras humanas, casi imperceptibles a primera vista, se ocultaban sombras delgadas, criaturas con múltiples ojos, garras largas y afiladas, rodeando a los exploradores. Las criaturas parecían moverse sigilosamente, ocultándose detrás de las piedras, como si esperaran el momento preciso para atacar. Mi corazón martilleaba en mi pecho cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Las figuras humanas eran 6 personas bajando a la cueva, justo como nosotros. El aire parecía aún más espeso y noté como la piel de mis brazos se erizaba. La geofísica retrocedió un paso, tragando saliva. Esto es imposible, dijo, pero no pude responderle. Un sonido cortó el silencio. Un crujido profundo, seguido de un gorgoteo viscoso. No venía de la cueva sino de las paredes. Nos quedamos inmóviles, las linternas temblaban en nuestras manos. Por un instante, creí que el mural se movía de verdad, que los ojos de las criaturas parpadeaban en la piedra. Pero entonces, lo escuchamos otra vez. Un roce, un deslizamiento, algo arrastrándose lentamente en la oscuridad. Germán dijo que debíamos largarnos de allí, pero antes de que nadie pudiera moverse, algo cayó desde arriba. Un goteo denso y caliente salpicó mi hombro. Lo toqué con la mano y mi estómago se revolvió. Era plasma. Miramos hacia arriba al mismo tiempo.
En el techo de la cueva, a unos metros sobre nosotros, colgaba Luis. Su cuerpo estaba suspendido boca abajo, su rostro pálido y sin expresión, los ojos abiertos en una mirada vacía. Algo se había fusionado con él, algo que se extendía desde su espalda como si cientos de filamentos oscuros lo hubieran envuelto en una nueva piel. Él parpadeó. Nos miró. Y entonces, habló. Su voz no era suya. Era un sonido ahogado, un sonido que parecía formado por múltiples voces superpuestas. No debieron venir. Su cuerpo cayó pesadamente frente a nosotros y el impacto hizo que los filamentos que lo cubrían se estremecieran, retorciéndose como si fueran parte de algo más grande, algo que aún no veíamos. Daniela gritó, pero su grito fue ahogado por un rugido inhumano. El rugido retumbó en la cueva como si el mismo volcán estuviera cobrando vida. Mi linterna temblaba en mi mano mientras retrocedíamos instintivamente, pero el cuerpo del más joven seguía allí, convulsionándose en el suelo, los filamentos oscuros que lo cubrían se agitaban como si estuvieran respirando. Su boca se abrió de una manera antinatural, dislocándose más de lo que cualquier mandíbula humana debería permitir, y de su garganta salió un sonido burbujeante, un ruido viscoso, como si algo se estuviera moviendo dentro de él. No sé quién gritó primero, pero en cuanto la cosa que alguna vez fue Luis empezó a levantarse, la parálisis de miedo se rompió y todos comenzamos a correr. La cueva era un laberinto de túneles, el suelo irregular amenazaba con hacernos tropezar a cada paso. Los rugidos de la criatura nos perseguían, rebotando en las paredes como un eco interminable que no nos permitía saber su posición exacta. En algún punto Martín gritó y cuando me giré para verlo, ya no estaba. Solo alcanzamos a ver cómo algo lo arrastraba a la oscuridad, una sombra grotesca con múltiples extremidades que se aferraban a las paredes y al suelo como un insecto descomunal. Desapareció sin siquiera poder terminar su grito y el sonido de huesos rompiéndose sonó en la cueva. Los túneles se hacían más estrechos y la sensación de que la montaña misma estaba viva se hacía más fuerte. El aire era denso, cálido, impregnado con ese hedor sulfuroso y fétido que se filtraba en la piel. Mis piernas dolían, mis pulmones ardían, pero el miedo era más fuerte que cualquier agotamiento. De pronto, la cueva tembló y un estruendo nos hizo detenernos en seco. Detrás de nosotros, un derrumbe bloqueó el túnel por el que habíamos venido. No había forma de volver. Estábamos atrapados. Álvaro tomó la delantera y nos hizo avanzar por un pasaje lateral que descendía más profundo en la montaña. No tenía sentido, pero no teníamos opción. La criatura aún nos seguía, sus pasos pesados sonaban como una avalancha, y lo peor era que no estaba sola. Oíamos más crujidos, más respiraciones, más sonidos viscosos deslizándose por las paredes. La luz de nuestras linternas reveló algo aún peor, el pasaje estaba cubierto de más tallados, pero esta vez no eran solo figuras humanoides. Ahora había representaciones de algo gigantesco, algo con múltiples extremidades y decenas de ojos, emergiendo desde lo más profundo de la tierra. Y a su alrededor, los mismos humanos que antes parecían exploradores ahora estaban de rodillas, adorándolo. Algunos estaban representados desgarrándose la piel. Otros abriendo sus bocas de manera grotesca. Y algunos más, convirtiéndose en algo diferente, con filamentos oscuros brotando de sus cuerpos, igual que Luis. Un chillido nos hizo girar de inmediato. Daniela ya no estaba. Solo vimos su linterna girando en el suelo y la sombra de algo arrastrándola a la oscuridad. La escuchamos gritar por unos segundos luego. Desde un túnel lateral, emergió la criatura principal, la misma que había sido representada en los murales, el monstruo que parecía gobernar esta cueva. Su cuerpo era colosal, cubierto de escamas negras que brillaban con la humedad de la cueva. Sus extremidades eran delgadas y desproporcionadamente largas, terminando en garras filosas como cuchillas de obsidiana. Su rostro era una pesadilla. No tenía una cabeza definida, sino un cúmulo de ojos de distintos tamaños, algunos abiertos, otros cerrados, parpadeando de manera desincronizada. Cada ojo parecía mirar en una dirección diferente, como si pudiera vernos desde todos los ángulos al mismo tiempo. No sé quién disparó primero, pero las balas no le hicieron absolutamente nada.
La criatura se movió con una velocidad antinatural, avanzando en 4 patas como una bestia primitiva. El guía trató de atacarla con su machete, pero la criatura lo agarró con una de sus extremidades y lo levantó en el aire como si no pesara nada. Gritó, pero la cosa solo lo observó por un instante antes de quebrarle el cuello con un chasquido seco. Su cuerpo cayó al suelo como un muñeco roto. Corrimos como locos, de alguna manera, encontramos una salida, una grieta que dejaba ver el cielo nocturno. Trepamos como pudimos, usando nuestras manos heridas para aferrarnos a las rocas filosas. Álvaro iba delante de mí, pero de pronto se detuvo. Alcé la vista y mi estómago se hundió. Otra criatura nos esperaba afuera. Era aún más grande que la que habíamos visto dentro. Sus múltiples ojos reflejaban la luz de la luna como espejos deformes. Su respiración era un sonido húmedo, profundo, lleno de hambre. No recuerdo exactamente qué pasó después. Solo sé que corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás. Me encontraron días después, deshidratado, delirando. Nadie creyó mi historia. La expedición se dio por desaparecida y un equipo de búsqueda recorrió la zona durante semanas, pero no encontraron nada. Ni la cueva, ni los cuerpos, ni las criaturas. Solo un inexplicable aumento en la temperatura subterránea de la montaña. Pero lo peor vino después. Semanas más tarde, los satélites detectaron otra anomalía térmica. No en el Guaira Supei, sino a cientos de kilómetros de distancia. El patrón era el mismo. La temperatura aumentaba bajo tierra, como si algo se estuviera moviendo en el interior de la Tierra. Sé lo que significa. No es solo un nido. Son muchos. Y ahora, se están despertando. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.